buenas noches nuevamente. Y ahora sí arrancamos con el tema 4, ya tejidos biológicos, pero particularmente dentro de los tejidos biológicos vamos a un poquito profundizar sobre los tejidos epiteliales, que son los más importantes, los que normalmente y siempre están en renovación, cambios, etcétera, y vamos a ver sus características fundamentales, ¿no? Porque ya tienen que darse cuenta si vamos a hablar de un conjunto de células que van a formar tejidos y órganos, ¿no es cierto? Hay que ver particularidades importantes. Por eso, cuando llevemos o avancemos ya a esta parte más, un poquito más tediosa, digamos, cuando hablemos de cáncer, nos vamos a dar cuenta que esa estructura arquitectónica celular de alguna forma ha sufrido notables cambios en su estructura, se ha vuelto débil, se ha destruido, han cambiado, y entonces nos tenemos que dar cuenta de que existe o ha existido factores que han desencadenado todo ese proceso, ¿no es cierto? Entonces, lo más importante por eso en esta parte es que conozcamos básicamente sobre tejidos y analicemos prácticamente por qué y cómo se estructuran ellos, ¿no? Y entonces luego más adelante se van a dar cuenta ustedes de cuán importante había sido esta parte para darse cuenta de que cuando existe un tumor, independiente de que sea benigno o maligno, ¿no es cierto?, esa estructura ha cambiado en todos sus conceptos, ¿no? Desde su forma hasta su bioquímica como tal. Entonces, arrancaremos esta parte, chicos, y ustedes ya vamos a luego ir comentando, ¿ya? Entonces, como todo capítulo, y en este que es el principal, es el inicio prácticamente del trabajo ya en laboratorio, en clase, en la vida profesional, entonces debemos de tener un propósito fundamental, y este exclusivamente es no solamente el hecho de reconocer los diferentes tipos de células que están compuestos los organismos, sino sobre todo cómo vamos a interrelacionar esos conceptos, lo que vamos a observar ahora, más adelante, ¿no es cierto? Cuando ya tengamos muestras de pacientes en vivo. Entonces, ahí vamos a ver su organización, su estructura, sus propiedades fisiológicas, cómo se mantienen, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma que ellos adoptan dentro de lo que se llamaría la normalidad, y viendo sus características y propiedades, ¿no? Y eso es lo más importante. Entonces, lo básico, lo fundamental en citología es siempre conocer el órgano y todos sus componentes celulares dentro de lo normal, ¿no? Para discriminar luego, más adelante, lo que no es normal, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Ahora, como sabemos y como ya hemos visto en una de las primeras clases, ¿no es cierto?, estamos constituidos aproximadamente, ¿no es cierto?, en un promedio de 28 a 35 billones de células. Imagínense, una enorme cantidad. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el cuerpo, miren, el organismo cada hora va a producir 1 billón de células, y eso es fundamental y vital. O sea, hay una renovación, un cambio, un recambio constante en nuestro organismo, y sobre todo las células epiteliales, en las cuales vamos a poner más énfasis, son las que sufren constantemente ese cambio, ¿no? Entonces, vean la gran cantidad de renovación constante, que obviamente no nos damos cuenta, pero gracias a eso estamos vivos, ¿no es cierto? Tenemos, tenemos todas las funciones bioquímicas activas gracias a todo ello, y miren, esto va a permitir que nuestro cuerpo, ese billón de células, ¿no es cierto?, crezcan, se reproduzcan, sean reemplazadas por células muertas, y ahí va a haber, ¿no es cierto?, ese proceso de diferenciación que van a ir madurando hasta llegar a su muerte. Hemos dicho además, ¿no es cierto?, que cada célula en nuestro organismo cumple una función vital, elemental, y gracias a qué? A que está genéticamente determinado para cumplir esa función específica, al margen de que obviamente existe esa enorme y gran cantidad de células, ¿no ven? Nuestro organismo. Ahora, entonces, vean ustedes, esto se puede llamar fácilmente como un proceso, digamos, diario que nuestro organismo pasa, y donde obviamente, fíjense ustedes, a través de un proceso bioquímico, desde cómo ingresan los nutrientes a nuestro organismo internamente
al momento de ingerir un alimento. Estos nutrientes se van transportando, ¿no es cierto?, por nuestro organismo vía sanguínea, y estas células de nuestros tejidos las van a utilizar no solamente para transportar, ¿no es cierto?, para llevar todo lo desecho, todo lo que no sea necesario por el organismo y ser expulsados hacia afuera. Entonces, vean ustedes, ese proceso que se ve gráficamente implica realmente, ¿no es cierto?, que las células constantemente trabajen y estén activas. Por lo tanto, el recambio celular para mantener sobre todo y particularmente la homeostasis, ¿no es cierto? Esto es lo más importante. Por eso hay una renovación constante, un trabajo constante en nuestro organismo. ¿Es por qué? Porque todo este proceso que estamos viendo gráficamente desde la entrada de nutrientes hasta la salida con los desechos, ¿no es cierto?, es para mantener el equilibrio, la homeostasis, ¿no es cierto?, que es obviamente el proceso de mantenimiento y regulación de nuestro organismo como tal. Entonces, qué importante, vean ustedes una vez más, que a partir de esa, que vamos a ver ahorita, que ese número de células que es fundamental, todos los días hay un recambio. Obviamente no todas las células cambian constantemente. Hay células que con el número que se nace, con eso nos quedamos, ¿no es cierto? Hay excepciones fundamentales en nuestro organismo, pero gran parte de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, están siendo renovados constantemente con células nuevas, ¿no? Entonces, vean ustedes, en ese cambio, como les decía, implica que existe una gran variedad de células, ¿no? Una gran variedad de células. Entonces, ¿alguien me puede decir por más o menos cuántos tipos de células estamos constituidos los seres humanos? ¿Alguien puede decirme? ¿Dónde tengo mi lista? Voy a buscar mi listita. ¿Alguien me puede decir rápidamente para ganar tiempo? ¿Alguien se anima o yo les voy a animar? A ver, un ratito. Espérese un ratito. A ver, ¿quién va a participar? ¿Andrea? ¿Hable, Andrea? Sí, doctor, espero que se me vea. Prenda su cámara, Andrea. Si quiere participar y quiere ganar puntaje, prenda su cámara. Muy Ahora bien. sí. Ahora sí. ¿Por cuántas células cree que estamos constituidos aproximadamente los seres humanos? En general, yo tengo conocimiento, doctor, que estamos constituidos más o menos entre unos 200 tipos de células, entre las que están las células epiteliales, conectivas, las musculares, nerviosas, reproductivas, del sistema inmunológico, también las células endocrinas. Muy bien, muy bien. Entonces, está muy bien, ¿no? Entonces, gracias, Andrea. Entonces, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente estamos constituidos por 200 tipos de células, ¿no? Espérenme un segundito. Estamos viendo, ¿no? Se ve la presentación, ¿no ve? Entonces, estamos constituidos, fíjense ustedes, por aproximadamente 200 o más de 200 tipos de células diferentes en nuestro organismo. Vean ustedes, de esos aproximadamente, el promedio hemos dicho, ¿no? 28 billones de células, 200 tipos de células en nuestro organismo tienen funciones específicas en nuestro organismo que deben de cumplir, ¿no? Entonces, vean ustedes qué maravilloso es el hecho de que cada célula de nuestro organismo está genéticamente determinado para cumplir una función específica en su organismo desde el momento que nace hasta su muerte. Vean ustedes. Y obviamente que más adelante vamos a ver cómo es este control. Y desde el momento que se inicia la reproducción, la división de la célula por el ciclo de la célula, ¿no es cierto? Comienza todo este hermoso episodio, ¿no? Entonces, ese conjunto de células, ¿no es cierto?, que van a formar, obviamente, tejidos, ¿no? Que
prácticamente son nuestra estructura, nuestro armazón de nuestro organismo del cual estamos hechos, ¿no? Realmente es una maravilla. Entonces, lo que hay que ver y lo que hay que analizar básicamente es qué cosa es un tejido, ¿no ve? Hay varios conceptos, ustedes van a encontrar en literatura una infinidad de conceptos, pero básicamente nos podemos quedar con tres importantes, ¿no? Que más o menos simplifica todo lo que dice la literatura y todo lo que conocemos nosotros desde primer año, desde colegio, ¿no? Cuando nos han hablado de los tejidos. Primero hay que saber de que las células, al conformar ese conjunto, ¿no es cierto?, de células que van a formar un tejido y un órgano, son altamente especializadas, ¿no? Y además tienen funciones completamente específicas, ¿no es cierto? Eso es el primer punto, ¿no es cierto? Es un conjunto de células completamente especializadas, perdón, y que van a cumplir una función totalmente específica. Luego hay que saber, ¿no es cierto?, que ese conjunto de células que está conformado además de una matriz extracelular, ahora de esto vamos a hablar bastante, chicos, y se acuerdan, en la clase, en una de las clases, preguntamos, ¿no es cierto?, qué cosa es la matriz extracelular, ¿no? De qué está constituido, etcétera. Entonces van a realizar funciones que van a ser netamente coordinadas y van a ir paulatinamente complementándose una a otra. Por eso son complementarias, ¿no? Y obviamente ese agregado de células, que pueden ser a veces y muchas veces en un órgano del mismo tipo, van a organizarse ¿para qué? Para realizar una función en general común, es como una comunidad, ¿no? Una comunidad total. Un órgano va a ser un conjunto de células que van a ser comunes entre ellas, ¿no es cierto? Entonces vean ustedes los conceptos, ustedes mismos ahora con estas tres bases básicas pueden dar o pueden opinar o pueden escribir un propio concepto suyo, ¿no es cierto? Uniendo estos tres conceptos que les digo que son fundamentales, básicos, ¿no? Reuniendo toda la literatura y todos los conceptos que podemos encontrar tanto en Internet como en los libros, ¿no? Entonces, una vez más, no olvidarse jamás que el concepto, cuando hablamos de tejido, esa formación, ese conjunto de células, primero, son altamente especializadas y que van a cumplir funciones específicas en cada órgano, ¿no? Y además que no solamente están hechas de células, sino va a haber también o forman parte o van a estar estructuradas a través de la matriz celular, ¿no? Que van a realizar funciones de coordinación y van a ser complementarias continuamente. Además, y finalmente, podemos ver que esta organización celular van a formar o van a realizar una función en común en ese órgano específico, ¿no? Entonces, por eso es tan interesante ver, analizar, mire, esos 200 o más tipos de células en nuestro organismo y que cada una de ellas está genéticamente determinada. ¿Por qué? Porque son altamente especializadas y van a cumplir funciones específicas. Ahora, ¿cómo es que se estructura? Miren, aquí este dibujo tan hermoso, ¿cómo es que se estructura todo este conjunto de células, ¿no es cierto? Y que van formando los diferentes órganos y tejidos de nuestro organismo. Es una cosa impresionante. Si se dan cuenta que en este momento yo puedo hablar, ustedes me están mirando, algunos deben estar durmiendo, escuchando, no sé, pero cada uno de ustedes está cumpliendo una función gracias, ¿no?, a que todas esas células, a que sus 28 billones de células están funcionando de forma coordinada en este momento. Si tenemos alguna enfermedad, si tenemos algún problema, es porque algunas de ellas, ¿no es cierto?, están sufriendo agresión interna o externa, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso va a permitir y que la segunda clase o más adelante o las posteriores clases vamos a hablar justamente sobre ese efecto, ¿no es cierto?, que viene externo o interno para que estas células, lamentablemente, esa función especializada que tenían, no la cumplan de forma específica, ¿no? Y eso va a tener que ver mucho, muchísimo prácticamente con el sistema nervioso, les he dicho que va a haber mucha relación con la parte hormonal, ¿no es cierto?, con el sistema endocrino y finalmente con el sistema inmunológico. Entonces, cuando veamos la psiconeuroinmunoendocrinología, ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, de que toda esta estructura, cómo está estructurado nuestro organismo, entonces repercute enormemente cuando existe agresión externa o interna, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber ahora, al conformarse un conjunto de células, ¿no es cierto?, ¿cómo funcionan ellas? Entonces, ¿cómo están estructuradas? ¿Cómo se unen? ¿Cómo forman un órgano? Y eso es lo más importante.
Y aquí viene lo esencial y vital, ¿no es cierto? ¿A través de qué? ¿Cómo se unen? ¿Cómo se organizan? A través de uniones celulares, ¿no es cierto? Y debemos de incluir, chicos, el concepto cuando hablamos, obviamente, de unión celulares, a esas uniones que pueden ser de dos tipos, estables, ¿no es cierto? Y o transitorias. Entonces, entre células que van a ir contiguas, seguidas, entre las células, y aquí está lo más importante, tanto les he dicho, la matriz extracelular, el MEC, el famoso MEC, ¿no? Y la matriz extracelular. Entonces, las uniones celulares necesariamente van a ser o estables o transitorias, ¿no es cierto? Van a ir siempre células contiguas, por eso unidas, ¿no? Contiguas, una tras otra, entre célula y célula, y sobre todo y particularmente a la matriz extracelular. Entonces, ¿qué va a posibilitar todo ello? Esto va a posibilitar que exista, ¿no es cierto?, un desarrollo embrionario y fetal. Vean ustedes, desde el nacimiento, desde el vientre materno, ya estas uniones y todo este mecanismo específico que cada una de estas células va a cumplir de forma especializada, ya, ¿no es cierto?, va a posibilitar que desde el embrión cumpla su función, ¿no ve?, a través de estas uniones. Otras funciones fundamentales son los procesos celulares en la vida postnatal, obviamente después ya del parto, ¿no?, cuando ya estemos nosotros desde niños hasta ancianos, van a constituirse en puntos de fijación puntuales, las uniones inclusive que van a constituir señales inductoras, fíjense ustedes, de procesos de diferenciación, proliferación y además y sobre todo la supervivencia. Entonces vean ustedes, además del crecimiento y desarrollo de la célula. Entonces estas uniones celulares van a permitir todo aquello, desde el momento en que nace la célula hasta el momento que van a diferenciarse, proliferarse y sobre todo y particularmente como todo ser vivo, como toda célula viva, la supervivencia, ¿no es cierto?, a través de su crecimiento y desarrollo celular. ¿Se dan cuenta? Celular, ¿no? Entonces, estos principios, perdón, básicos, esenciales, son fundamentales porque esto va a permitir que toda esa estructura, ¿no? O ese órgano que está conformado del tejido, ¿no es cierto?, sea estable, estabilidad, que es lo más importante, ¿no ve? Le va a dar la estabilidad necesaria. Entonces, ahora lo que tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de cómo están y por qué se están uniendo, digamos, ¿no? Entonces, a través de qué se unen, cómo se unen, por ejemplo, uniones celulares, ¿no es cierto? Existen un grupo de proteínas muy importantes, fundamentales, que ustedes les han visto desde el primer año, ¿no es cierto?, que se llaman, ¿no es cierto?, se denominan específicamente las moléculas de adhesión celular, los famosos CAM o MAC, ¿no es cierto? Moléculas de adhesión celular, ¿no? Los famosos CAM o MAC. Que obviamente algunas de ellas, o las más importantes, vamos a mencionarlas, son justamente, miren, las selectinas, las integrinas, las caderinas e inclusive la familia de las inmunoglobulinas. Una vez más, ¿quiénes son o quiénes constituyen las moléculas de adhesión celular? Las selectinas, las integrinas, las caderinas y la familia de las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, vean, de las selectinas, o sea, cuatro familias, ¿no? Las moléculas de adhesión celular están constituidas por cuatro grandes familias. Entonces, iremos por la primera, las selectinas, que obviamente las selectinas van a tener o cuyos ligandos van a ser carbohidratos de membrana. Entonces, estos carbohidratos de membrana son heterofílicos y van a depender del calcio. Por eso, escuchen bien esto y esto anótense o detengan o retengan en su memoria cuando hablemos de uniones dependientes de calcio, ¿no?, que es muy importante más adelante, ya vamos a ver por qué, ¿no? Y además son heterofílicas. Las selectinas son heterofílicas, son uniones heterofílicas. Las integrinas, ¿no es cierto?, el segundo grupo, normalmente o principalmente se van a unir a proteínas de la MEC. ¿Qué cosa hemos dicho que es la MEC? La matriz extracelular. Vean otra vuelta, qué importante, ¿no? Principalmente se van a unir las integrinas a las proteínas de la matriz extracelular. Matriz extracelular, nunca se olviden de eso, ¿no? Y también son heterofílicas.
Las caderinas van a establecer uniones con otro tipo de caderinas. Estas ya no son heterofílicas, ya son homofílicas. Y también, fíjense ustedes, así como las selectinas, van a depender del calcio, van a depender del calcio. Y aquí viene lo más interesante, no sé si ustedes sabían, y vamos a hablar de la familia de las inmunoglobulinas, que obviamente la mayor parte de estas, de estas moléculas de adhesión necesariamente van a requerir, ¿no? O una gran parte van a requerir integrinas a otras diferentes a las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, las familias de las inmunoglobulinas son homofílicas o heterofílicas, son ambas, fíjense ustedes, son las únicas que son homofílicas o heterofílicas, ¿no? Y pueden unirse, como les decía, a integrinas o a otras inmunoglobulinas diferentes. Entonces, todas estas moléculas, chicos, de adhesión celular, todas o la gran mayoría o la gran parte de ellas, de estas CAM van a requerir necesariamente, miren, algunos iones fundamentales como el calcio, el magnesio, el manganeso, ¿no es cierto? Para estabilizar la unión, que es lo más importante. Entonces, calcio, magnesio y magnesio van a ser fundamentales para la estabilización de la unión, ¿no? Que generalmente, obviamente, van a servir como adherencia. En tanto, va a haber seguramente, y van a ver más adelante, o vamos a ver más adelante, otros tipos, ¿no? de específicos de moléculas de adhesión que van a ser necesarios y fundamentales para producir la estabilización, ¿no es cierto? Y que sea muy estable todo ese grupo, toda esa adhesión, toda esa maraña de células, ¿no es cierto? Que va a permitir al órgano estar completamente, perdón, estable, ¿no? Estable. Entonces, vean ustedes, seguimos con las moléculas de adhesión, hablando obviamente ahora de estas cuatro familias, vamos a ver algunos de los tipos, o sea, ejemplos, ¿no? de los tipos de selectinas que hay. Y eso también es importante, porque cuando veamos estructuras, ¿no es cierto?, celulares, se van a dar cuenta que algunas de ellas, y a medida que las células van creciendo, sobre todo en aquellos epitelios escamosos que son estratificados, van a ir perdiendo estas proteínas, ¿no? De a poco cuando van madurando. Entonces, de las selectinas, vamos a mencionar a algunas proteínas. Las E-selectinas, ¿dónde están o dónde se observan con mayor frecuencia? En tejidos endoteliales, ¿no? Es el endotelio. Las L-selectinas en tejido leucocitario. Las P-selectinas en plaquetarios, ¿no? Vamos a ver que son importantes y fundamentales estas moléculas de adhesión en algunos lugares, en algunos sectores. De ellos estoy dando solamente tres, los más fundamentales. Dentro de las integrinas van a formar una gran cantidad de heterodímeros que se van a componer de subunidades, unidades que al final van a tener formas no covalentes y que son denominadas particularmente o las famosas alfa y beta, las famosas alfa y beta, las integrinas. Y también se van a dar cuenta más adelante cómo van a ir perdiendo a medida que vaya madurando y diferenciándose la célula estas uniones no covalentes, ¿no? Las caderinas, vamos a hablar de, miren, la E-caderina, que está en los tejidos epiteliales, la P-caderina en la placenta, la N-caderina en las neuronas, que van a cumplir esa función de moléculas de adhesión. Y con la gran familia miren, es una lista enorme y he tratado de resumir prácticamente la familia de las inmunoglobulinas, ¿no? Las SYNCAMs, por ejemplo, las moléculas de adhesión del simpático, las NCAMs de moléculas de adhesión neuronales, las ICAMs1, las moléculas de adhesión intercelulares, las BCAMs de adhesión vascular, la PCAM de adhesión plaquetaria endotelial, las proteínas L1, proteínas asociadas a mielina, nectinas, etcétera. Vean, es una gran cantidad de moléculas de adhesión que pertenecen a la familia de las inmunoglobulinas. Cada una de estas, particularmente las primeras 5, pertenecen y están unidas a diferentes partes, particularmente se dan cuenta ustedes que están, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso central. Entonces, con esto es importante, ¿por qué? Porque estas uniones, como les digo, van a permitir que las células se adhieran de forma compacta, ¿no es cierto?, y en algún momento, o prácticamente cuando exista algún daño, estas estructuras, estas proteínas,
van a ir perdiéndose, ¿no? A medida que obviamente inclusive, ¿no? Cuando las personas vamos madurando, a medida que van pasando los años, vamos perdiendo, ¿no es cierto?, nuestra estructura como tal. Por eso las personas adulto mayores van decreciendo, ¿no? Porque además van perdiendo sus números de células, no se deben dar cuenta de aquello, ¿no es cierto? Entonces, es importante, o cuando una persona tiene algún problema, una enfermedad crónica en algún órgano específico, entonces ese órgano ya no funciona de la misma forma como funcionaría de forma normal en una persona sana, ¿no es cierto? Hay deficiencia. Entonces, de alguna forma, estas células, a través de sus moléculas de adhesión, van a tratar de compensar, ¿no es cierto?, ese problema, ese déficit que tienen para cumplir la función específica, ¿no? Entonces, y además es lo más bello de la vida, ¿no? Que nuestro organismo se va adaptando de alguna forma, ¿no es cierto?, a esos problemas o a esas enfermedades que tenemos en nuestros diferentes órganos y que de alguna forma se va adaptando y, bueno, tiene toda la capacidad de tratar de funcionar como se trataría de un órgano completamente normal, ¿no? Entonces, qué importante, vean ustedes, es estas moléculas de adhesión que son fundamentales, ¿no? Y aquí lo que podemos, y eso es importante también recalcar, ¿no es cierto?, que estas uniones celulares pueden ser uniones entre células y, como tanto les decía, ¿no?, y entre células y la matriz extracelular, ¿no? O sea, entonces hay uniones entre célula y célula, que es lo más común, que es lo más, que es, digamos, lo que más vamos a enfatizar ahora, y las células y la matriz extracelular, ¿no es cierto? Pero ahora miren, fíjense ustedes, si tanto estamos hablando de matriz extracelular, esta matriz extracelular es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque está conformada de qué cosa? De una sustancia que es muy importante y fundamental. Primero, hay un líquido intersticial que se llama, ¿se acuerdan cuando les he preguntado? O sea, es importante que sepan esto porque aunque sea teóricamente, la tienen que retener porque es fundamental. Entonces, una vez más reitero, ¿no? Entonces, la matriz extracelular está formada, hemos dicho, por una sustancia fundamental. ¿Qué es esa sustancia fundamental? Entonces, es el líquido intersticial donde existen proteínas multiadhesivas, escuchen bien, multiadhesivas, es como algo de collage, ¿no? Adhesivo, que se van a unir, que se van a pegar, eh, los famosos, ¿se acuerdan ustedes cuando hablaban de los glicosaminoglicanos, ¿no? Los GAG, así se llaman, y la otra sustancia fundamental son los proteoglicanos, ¿no? Y además tienen bastantes componentes fibrilares, ¿no? Entonces, estos componentes fibrilares son fundamentales, chicos, sobre todo en las estructuras cuando veamos de tejido conjuntivo, conectivo. ¿Por qué? ¿De qué están hechos estos componentes fibrilares? Fíjense ustedes, cuando hablamos de componentes fibrilares, estamos hablando principalmente de las fibras de colágeno, elásticos, fibras reticulares, ¿se dan cuenta? Que después ya se van a dar cuenta que es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de reticulares son, ¿no?, o elásticas, son las que le va a dar la capacidad, la potencia a ese epitelio, esa membrana, a ese tejido conectivo, ¿no es cierto?, de soportar ciertos traumatismos, en pocas palabras. Le van a dar la capacidad de ser elásticos, ¿no es cierto?, como esas fibras de colágeno, ¿no?, que se van a constituir en algo fundamental, proteínas fundamentales y vitales para que nuestro cuerpo tenga esa elasticidad necesaria, ¿no? Por eso, a medida que vamos perdiendo los años, nuestra piel se va arrugando, piel está seca, ¿no es cierto? Y por eso existen una gran cantidad de cremas, ¿no es cierto?, que están hechas justamente de colágeno, ¿no? Para devolverle esa elasticidad, como dicen, ¿no?, al organismo como tal. Entonces, hasta ahí estamos todo bien, ¿no ven? Entonces ya sabemos esa sustancia fundamental. Una vez más reiteramos que está constituida de, ¿qué hemos dicho? Por líquido intersticial, ¿no es cierto? Proteínas que son multiadhesivas, que es como collage, ¿no? Para pegarse, los glicosaminoglicanos, los famosos GAG, y los proteoglicanos, ¿no ven? Los proteoglicanos. Entonces de eso no hay que olvidarse, ¿no? Y además hay componentes fibrilares. Hay componentes fibrilares. ¿Cuáles son los componentes fibrilares? Está el colágeno,
fibras elásticas y las reticulares, particularmente, ¿no? Esas tres que son fundamentales y vitales. Muy bien. Entonces, vean ustedes, en esta interacción, en esta unión que van entre célula y matriz celular, vamos a ver esa interacción entre célula y célula matriz, célula y célula matriz. Como hemos hablado al inicio, ¿no es cierto? Cuando hemos hablado de uniones celulares, hemos dicho que hay estables e inestables, estables e inestables. Cuando hablamos de célula, ¿no es cierto? Vamos a hablar primero de la estabilidad que corresponde. En este caso, cuando hay célula y la estabilidad es estable, entonces hay diferentes tipos de uniones o interacciones. Pueden ser ocluyentes, con una zona o una zónula que es ocluyente también, las adherentes que pueden estar unidas a través de un cinturón adhesivo, las adherentes adheridas a los desmosomas, ¿se acuerdan, no? De los famosos desmosomas, ¿no? Como uniones intercelulares, los comunicantes y a través de uniones de nexos, ¿no es cierto? Y aquí están los famosos CAM u otras moléculas que van a intervenir. Vamos a hablar de las moléculas de unión, de adhesión celular, ¿no es cierto? Las claudinas, las ocludinas, cuando se hablan de ocluyentes y son las ocluyentes, por ejemplo, las proteínas que van a ser adaptadoras a estas uniones son las ZO, que es, ZO es una familia de proteínas de zona ocluyente, eso significa ZO, zona ocluyente 1, y que van a participar en el citoesqueleto. Las FF, actinas, son filamentos finos, no son filamentos, son filamentos finos de actina, filamentos finos de actina son ellos, ¿no? Entre los más interesantes. Ahora, ¿cuál es lo que nos va a interesar más para nuestro estudio? Cuando hablemos de células estables, dos son los fundamentales, ¿no? Los adherentes y el cinturón adhesivo, que está constituido como moléculas que van a intervenir proteínas que son las caderinas. Estas caderinas se van a unir a proteínas adaptadoras que son las cateninas y las vinculinas, y van a participar dentro del citoesqueleto de la célula en esos filamentos finos formados por actina, filamentos finos formados por actina. ¿Dónde van a cumplir esta función, esta participación de filamentos finos de actina? En el citoesqueleto. Eso es fundamental, vital para nosotros. Y el otro, ¿no? Que ustedes conocen, entre célula, el tipo de unión adherente y desmosoma, que también, ¿no es cierto?, van a funcionar como moléculas de adhesión, las caderinas, pero las proteínas que se van a adaptar a ellas van a ser las plaquinas, y estas sí van a participar en el citoesqueleto a través de sus filamentos intermedios, Entonces, dentro de esta unión de célula a célula, las que nos va a interesar son estas dos, las adherentes de cinturón adhesivo y las adherentes a los desmosomas, ¿no? Que son los más importantes, los que nos interesa. Después, obviamente, hay otras que son inestables dentro de las células o de esa unión entre célula y célula, están, ¿no es cierto?, como estabilidad inestable, adherentes, unión entre célula y célula, embrionarias, claro, ¿por qué? Porque dentro del vientre materno esas células van a ir formándose, ¿no es cierto?, van a ir madurando, diferenciándose, y entonces por eso son inestables, ¿no? Y las otras son las células adherentes y las células sanguíneas por células endoteliales. Estas sí nos van a interesar un tanto, ¿por qué? Porque cuando veamos algo después de líquidos biológicos, las células que tapizan, ¿no es cierto?, los vasos, las venas, son justamente las células endoteliales, ¿no es cierto? Y son inestables, ¿por qué? Porque miren, desde el momento, ¿no?, esa adherencia celular, cuando van los glóbulos rojos y estas células se van formando en el organismo, obviamente adquieren diferente estructura, formación, ligandos, y por eso son tanto entre célula y célula inestables, son fáciles de romper, ¿no? O sea, a pesar que la capa de una vena, cuando ustedes hacen una punción venosa,
es un tanto, entre comillas, dura, ¿no es cierto? Pero al final es una estructura frágil, ¿no? Muy frágil. Por eso es entre esa unión entre células sanguíneas y las células endoteliales, ¿no es cierto?, son frágiles. Entonces, en esas, por ejemplo, las células de adhesión o de adherencia molecular, estructural, perdón, son las selectinas y las integrinas, ¿no?, que son las fundamentales. Y cuando hablemos de células y matriz como interacción, vamos a ver las estables. Estas sí son importantes y fundamentales. ¿Por qué? Porque así como existen la estabilidad de las células, sobre todo en aquellos epitelios que son estratificados y están unidos por desmosomas, también va a existir estructuras, ¿no es cierto?, que no sean estratificadas, que sean uniones de una sola capa o fila de células, y entonces ahí sí vamos a hablar sobre la adherencia de esa estructura de las células con los hemidesmosomas, ¿no? Y que su CAM, por ejemplo, como molécula de que interviene, va a ser las famosas integrinas, y las proteínas que van a estar adaptadas a ellas son las plaquinas, a través de que, ¿y dónde van a participar estas? En el citoesqueleto, hemos dicho, a través de sus filamentos intermedios, ¿no? Filamentos intermedios. Entonces, esa es la que más nos interesa, esas son la que vamos a estudiar en adelante, así como las adherentes al cinturón adhesivo y adherentes a los desmosomas en aquellas interacciones de célula a célula que son estables, ¿no? Y en la célula, en la interacción célula-célula inestable, la que nos va a interesar van a ser las que son adherentes a células sanguíneas por células endoteliales, ¿no? Esas son las más comunes y las más sencillas. Ahora vean ustedes esto que es vital, ¿no? Esto es fundamental porque de esto se trata todo lo que estamos viendo en el cuadro. Estas uniones de dos células, veamos, aquí están las dos celulitas, fíjense ustedes, aquí están las dos células, y cómo están polarizadas y unidas entre sí. ¿Hacia dónde? Más adelante vamos a ver hacia la lámina basal, ¿no? O a la membrana basal, que es esta, ¿ve? Todo está dentro de un cimiento. Hagan de cuenta que estos son como ladrillos, ¿no es cierto? Que se está construyendo una pared de a poco, y ustedes saben que para construir una poco va a depender mucho si esa pared realmente va a ser muy estable, va a durar bastante, va a depender, ¿no es cierto?, de que aquí adentro, ¿no es cierto?, esa mezcla de cemento que exista sea realmente de buena calidad, y obviamente los cimientos sean también de buena calidad para que haya una buena estabilidad y una buena unión, una buena polarización entre ladrillo y ladrillo. En este caso, fíjense ustedes, aquí tenemos dos células, y que cada una de ellas está adherida fuertemente a la membrana basal o a la lámina basal, ¿no es cierto?, y unidas entre ellas. Entonces, veamos cómo están unidas. Fíjense ustedes. Aquí, fíjense ustedes, estas partes como fibras que se observan acá son las famosas microvellosidades, ¿no? Son las famosas microvellosidades. Ahí están las famosas microvellosidades, ¿no? Y entonces, vean ustedes, en esta primera zona, o zónula, es lo que les decía anteriormente, ¿no? Es una zónula, es una zona ocluyente y que está constituida, fíjense ustedes acá, ¿no?, por estas famosas proteínas de unión. ¿Qué se llaman estas proteínas en rosadito que ustedes ven? Las claudinas y las oclurinas, ¿ve? Son como cierrecitos, si quieren verlo así, son como unos pequeños cierres que están unidas entre ellas. Además, estas proteínas, las claudinas y las ocludinas, están unidas a estas proteínas de la zona ocluyente. Vean ustedes acá, ¿no? Estas son la zona ocluyente, ¿no? Toda esta parte, fíjense ustedes, todo este espacio, esta parte 1, es la zona ocluyente, ¿no? Y están unidas fuertemente a ellas, ¿no? Aquí luego podemos observar otro tipo de estructuras proteicas que funcionan, fíjense ustedes, como un cinturón. Vean ustedes, ¿no? En verde está, como un cinturón está, ¿ven? Que atraviesa o que enlaza una a otra célula. Entonces, estas proteínas en verdecita que ustedes ven son las famosas cateninas, cateninas y vinculinas, cateninas y vinculinas, cateninas y vinculinas. Entonces, estas cateninas y vinculinas van a formar ese cinturón adhesivo. Vean ustedes. Ahora, vean ustedes más abajo, hay otras proteínas de unión.
que son los famosos desmosomas, ¿no? Aquí ven ustedes el 3, ¿no? Desmosomas. Vean estas uniones medio de color eh, amarillo, amarillo, medio naranja, ¿no es cierto? Que claro, que al ser, digamos, desmosomas, están unidas, ¿no es cierto?, a las famosas caderinas. Y estas caderinas, ¿no es cierto?, están unidas o enlazadas fuertemente a otras proteínas en azul que ustedes ven acá, que se llaman las famosas plaquinas. Vean ustedes cuántas uniones intercelulares de polarización existe entre una y otra, ¿no? Porque no sería después una estructura bien resistente, ¿no es cierto?, como un órgano cuando ya se forma, a traumatismos, a daños externos, internos, sería frágil, ¿no? Y que vamos a ver por eso esa fragilidad, esa pérdida de esas uniones de proteínas se va a suceder cuando existan diferentes tipos de patologías, ¿no? Entonces, vean ustedes qué importante es. Vamos más abajo, fíjense ustedes. Estos son los famosos nexos que se llama, y estos nexos, ¿no es cierto?, están unidos, vean otra vuelta, aquí en anaranjado o en amarillo, ¿no?, por unas uniones proteicas que se llaman conexinas, ¿no? No vamos a hablar de hemiconexón, que es un término un poquito más antiguo, ¿no? Entonces, para que ustedes se acuerden mucho mejor, vamos a hablar de estas uniones que son las conexinas, uniones proteicas conexinas, ¿no? Que están igual fuertemente adheridas hacia la membrana de la célula como tal, ¿no? Hacia la célula como tal. Y finalmente, fíjense ustedes en, en, en esta parte de la parte de la base, digámoslo así, ¿no es cierto? Nuevamente están los famosos hemidesmosomas, ¿no? Los famosos hemidesmosomas que van a estar unidos fuertemente a estas plaquinas, ¿no ven? Recuerden, aquí están las plaquinas, ¿no? Estas uniones adherentes, fíjense, entre célula y célula, a estas plaquinas, y que además estas plaquinas van a estar unidas a través de la membrana, como les decía, membrana basal, esta en celeste o en plomo es la lámina o membrana basal, esta de aquí abajo, y que estas plaquinas también van a estar unidas a través de otro tipo de estructuras y proteínas que son las famosas integrinas, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que las caderinas, ni las claudinas, ni las oclurinas, ¿no? Entonces, cuando les digan en el examen, no sé, los hemidesmosomas están unidos a través de plaquinas y fuertemente adheridas a la membrana basal a través de las integrinas, ¿no ve? Integrinas. Entonces, así ustedes se van a recordar, vean este ejemplo tan didáctico, tan sencillo, tan fácil de darse cuenta de cómo está estructurado, de cómo se están unidas, cómo están polarizadas las células de nuestro organismo, ¿no? De una a una. Entonces, de eso se trata. Cuando existe una enorme cantidad y una formación de un X órgano, entonces están estructuradas de este tipo de forma, ¿no es cierto? Unidas fuerte y enlazadas una a una u otra a otra, ¿no es cierto? Y eso les va a permitir que haya bastante estabilidad, ¿no ve? Y que haya fuerza intermedia y bueno, y todo aquello que le permita a la célula, ¿no es cierto?, de estar bien protegida, bien unida y cumplir su función desde ese momento, ¿no? Obviamente a través de todo esto, ¿no? Lo que va a rodear aquí, que es la matriz extracelular, que es fundamental. Ya saben ustedes que esas sustancias fundamentales le van a dar esa constitución a la célula, de tener esa capacidad, ¿no es cierto?, de ser movible, de tener movimiento, elasticidad, etcétera, porque está constituida, hemos dicho, por un líquido intersticial, hay proteínas multiadhesivas, glicosaminoglicanos, hemos dicho, ¿no?, proteoglicanos que son fundamentales para, para esta unión, adherencia y polarización de cada célula, ¿no? Y además, vean ustedes, de todo esto, fíjense ustedes, así como estructura celular que ustedes han conocido, todo lo que, miren, es como una gran cantidad de finos
hilos que están constituidos en las membranas antes de hablar estructuralmente de la célula como tal, y son filamentos del citoesqueleto, ¿no ve? Que hemos dicho que son fundamentales. El citoesqueleto está constituido básicamente por componentes, ¿se acuerdan? Fibrilares, hemos dicho, ¿no ve? Además de esa sustancia fundamental de la matriz extracelular, que son fundamentales. Entonces, vean ustedes en rojito todo lo que rodea a la célula, todo lo que rodea a la célula y que están en estas zona ocluyente y las vellosidades, están constituidas por una proteína que se llama actina, ¿no? Que van más o menos van a cumplir la función de las miocinas. Recuerdan ustedes los músculos, ¿no ven? Que le van a dar estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, estas actinas son así, ¿ven? Como unos hilos enormes y grandes. Internamente va a haber algunas proteínas o estructuras un tanto más estructurales, ¿no? Más sólidas, digamos, más resistentes, como las tubulinas, ¿no? Que son estructuras mucho más gruesas. Hay microtúbulos, ¿se acuerdan? Y esto va a ser importante, ¿no? Porque hay también estructuras intermedias que van a ser queratinas, ¿no es cierto? Una proteína fundamental que le va a dar la estabilidad al citoesqueleto, las queratinas, ¿no ve? Entonces va a ser vital y fundamental todo esto. Además, como les digo, ¿no? Las tubulinas, que son estructuras gruesas, que de alguna forma van a sostener como cuerdas cuando haya fricción, cuando haya traumatismo, ¿no es cierto? Cuando el órgano se mueva. Entonces, esto con las actinas van a permitir ese movimiento, ¿no? Y además que no se va a poder romper fácilmente porque hay una estructura, ¿no es cierto?, que es fundamental, una proteína vital que le va a dar la estructura, la característica, la forma a la célula, que son las famosas queratinas, ¿no? Las queratinas, ¿no? Entonces, que están aquí todo en azul, como ven. Entonces, vean ustedes, no es así de sencillo cuando uno habla, cuando uno dice, cuando uno cree, cuando uno piensa de que una célula está unida a otra célula por solamente proteínas y las más comunes que ustedes conocían que eran los famosos desmosomas, ¿no? No es así. Vean ustedes la enorme y gran cantidad de proteínas estructurales de adherencia y de adhesión que existen y que le dan esa característica de polaridad de unión de célula con otra célula, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental. Ahora veamos, para terminar y concluir esta parte, con la membrana basal, todo lo que está hacia abajo, fíjense ustedes. Entonces, es como si lo hubiese agrandado, ¿no? Entonces, vean ustedes, la membrana basal va a estar formada por la lámina basal. En conjunto, o sea, tanto la membrana como la lámina, va a ser un sector de la matriz extracelular que va a estar constituida de ¿qué? De algo fundamental, vital, que le va a dar la estabilidad, que le va a dar los nutrientes necesarios a estas células, que es el tejido conectivo o tejido conjuntivo continuo. Entonces, vean ustedes, toda esta parte de aquí, ¿no es cierto? Es la membrana basal. Toda esta parte es la membrana basal, ¿no? Después de, obviamente, se van dividiendo, ¿no es cierto? Esta primera parte fundamental en más oscuro va a ser la lámina basal, y esta es la lámina reticular, ¿no? La lámina reticular. La membrana basal está constituida por la lámina basal y la lámina reticular, ¿no? Entonces, dentro de esa lámina basal, de esta lámina basal, como ustedes pueden observar, va a haber dos estructuras fundamentales, la lámina lúcida, ¿no es cierto? Y la lámina que va a ser un poco más gruesita, la lámina densa. Lúcida, más clarita, vean ustedes, es bien clarita, y la lámina densa, ¿no? La lámina densa. Una vez más, esto tienen que acordarse, chicos, porque es fundamental, es vital e importante, una vez más, ¿no? Entonces, la membrana basal de la cual estamos hablando va a estar formada, obviamente, por la lámina basal. En conjunto, tanto la membrana como la lámina basal, ¿no es cierto?, van a estar formada por un sector de la matriz extracelular, ¿no? Porque es lo más importante. La matriz extracelular ya saben por qué es importante, ¿no? Tanto por su sustancia fundamental y por sus componentes fibrilares, ¿no es cierto? Y eso obviamente va a formar o estará anclada dentro de ese tejido fundamental que es el tejido conectivo o conjuntivo. Entonces, la membrana basal, ¿no es cierto? Como hemos dicho, va a estar constituida de dos láminas, la lámina basal y la lámina reticular. La lámina basal y la lámina reticular. La lámina basal está constituida por dos tipos de láminas también. La lámina lúcida
y que está prácticamente por encima de la célula como tal, y la lámina densa, ¿no? La lámina densa, la lámina densa. Muy bien. Entonces, vean ustedes, como ya hemos dicho anteriormente, ¿qué nos va a interesar ahora? ¿Cómo están ancladas, ¿no es cierto? ¿A través de qué? ¿Cómo están formadas estas uniones bien adheridas? Entonces, vamos a darnos cuenta, chicos, más adelante que cuando hablemos de tejido conectivo, que sobre esa base del tejido conectivo y esa membrana basal van a estar las estructuras de las células formando esos ladrillos, ¿no es cierto?, para formar esa estructura, esa pared, en este caso este órgano. Lo más importante es que estas células que van a darse cuenta ustedes que se van a llamar las células germinales, las que le van a dar la vida, las que le van a hacer la renovación de las células a los diferentes tipos de órganos de nuestro organismo, no en todos obviamente, pero sí en la gran mayor parte de nuestro organismo, son las que tienen que estar completamente estructuradas de forma firme, tienen que ser completamente estables. Y hemos dicho, ¿no es cierto? Van a existir estructuras que van a estar unidas a la lámina basal. Entre ellas van a estar las integrinas, fíjense ustedes, las integrinas que van a constituir una de las proteínas más importantes de unión a la lámina basal de la célula. Vean ustedes, es como un clavo, ¿no? Como si tuviesen aquí una cabeza, ¿no es cierto? Y eso le va a dar la adherencia y la estabilidad hacia la lámina basal. Pero además, en esta lámina densa, fíjense ustedes, en la lámina densa, van a existir otro tipo de proteínas que van a estar, vean ustedes, como una especie de enmayado, digamos, ¿no? Que son las famosas lamininas. Y esas lamininas, chicos, se van a unir otro tipo de proteínas que parecen, miren, como si fuesen unos tejidos, ¿no? Que se llaman perlecano se llaman estas proteínas que están unidas, fuertemente adheridas a la laminina. ¿Ven? Entonces, como si estuviesen haciendo ustedes, no sé, cuando costuran ustedes o cosen, por ejemplo, sus medias, ¿no es cierto? Hacen un nudito, ¿no ve? Para que no se corra y después siguen cosiendo y al final hacen un nudito. Entonces, más o menos es esa estructura la que vemos acá. Y ahora viene lo más importante, ¿no? Como este órgano, por ejemplo, va a recibir, no sé, algún tipo de fricción, traumatismo, tiene que moverse, entonces es necesaria la participación, en este caso, de componentes fibrilares, que no, hemos dicho, esa constitución fundamental de la matriz extracelular. ¿Cuáles son esos componentes fibrilares fundamentales? Aquí están, ¿no? Las colágenas, y hay de varios tipos, ¿no es cierto? Las más rosaditas, como en estas delgaditas que ustedes ven acá, ¿no? Como hilitos, son las colágenas de tipo 4, y estos que tienen puntitos, puntiagudos, como ven ustedes, delineados, son las colágenas de tipo 3, que están particularmente establecidas en la lámina reticular. Entonces, las colágenas, estas fibras, estos componentes fibrilares, estas proteínas fundamentales para la elasticidad, están constituidas, ¿no es cierto?, en la lámina reticular, El colágeno de tipo 4 y el 3 están constituidas en la lámina reticular, ¿no? Ahí están ustedes. Y entonces, como les decía, esta parte fundamental que le va a dar la estabilidad a estas células a través de su membrana basal, vean ustedes, va a ser importante y fundamental, esencial. Entonces, para finalizar, la membrana basal está constituida, ¿no es cierto?, por dos tipos de láminas, la lámina basal y la lámina reticular, la lámina basal y la lámina reticular. Y la lámina basal está constituida además, o está dividida por dos tipos de láminas, ¿no? La lámina lúcida, que es la parte más expuesta o directa hacia la célula, y la lámina densa, ¿no es cierto? Y por debajo, obviamente, de la lámina densa está la lámina reticular. Muy bien, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, doctor. Ya, Sí, muy sí, bien. doctor. Perfecto. Entonces vean ustedes, mañana se recuerda